título de hoy le he puesto tu llamado y tu unción. ¿Cuántos creen o saben que tienen un llamado de parte de Dios? ¿Cuántos saben que necesitamos unción de parte de Dios para ello? Sí, ¿verdad? Hace algunos días atrás yo compartí acerca de Elías, un hombre de Dios, profeta de Dios, que era obediente en todo, pero aún así pasó una situación crítica en su vida que le llevó a encerrarse en una cueva. Se encerró en una cueva, le dijo, mira Señor, hasta aquí hemos llegado, yo ya no quiero vivir más, que tu nombre sea glorificado, pero aquí estamos. Y así le puede pasar a un cristiano, que a pesar de ser obediente, de estar en el llamado de Dios, pueda llegar un momento crítico en su vida, que desees encerrarte en una cueva y no saber nada más. ¿A cuántos les ha pasado eso alguna vez? Gente que dice, soy obediente en la palabra, soy creyente, pero aún así estoy en una situación límite. Elías tenía un llamado contra gente obstinada. Tenía que enfrentarse a los mismos profetas de Baal, a los reyes, a los propios hermanos, con la palabra de parte de Dios. El llamado de Elías no era fácil, porque enfrentarse a gente obstinada ya se imaginan cómo es, ¿verdad? Pues ese era el llamado de Elías. No fue fácil. Y como a veces tu vida tampoco pudiera ser fácil y no quiera seguir. Y es algo que, vamos a decir que es lícito, le pasó a Elías. Si Elías, un hombre de Dios, le pasó eso, ¿nos pudiera pasar algo así? Sí, ¿verdad? A Elías le había pasado. Pero las cuevas, aunque es algo lícito, algo pasajero, no es para quedarnos a vivir en ellas. Yo no me imagino a Elías decorando la cueva, poniéndose cómodo, no. Él, ¿qué hizo? Durmió y comió. Eso era lo que hacía, descansar. Y compartía acerca de esto. Porque descansar es donde uno recupera fuerza y nunca dejar a un lado la relación con Dios. Porque cuando uno está en esa situación, quizás lo que menos te apetece es orar, lo que menos te apetece es leer la Biblia, pues es cuando más tienes que orar y cuando más tienes que leer la Biblia, porque eso va a ser tu alimento vital, es lo que va a traer vida a tu alma y a tu espíritu. ¿Y por qué digo esto? Porque Elías en todo momento nunca dejó oír y obedecer las instrucciones de Dios, aún dentro de la cueva. Porque Dios le decía, sal fuera, ¿qué hacía él? Salía fuera. Él decía, come, ¿qué hacía Elías? Comía. Es sencillo, ¿verdad? Cuando estamos en esas situaciones límite, es importante obedecer, escuchando la voz de Dios, para que nada ni nadie te saque de tu propósito ni de tu llamado. Entonces, Elías siempre seguía oyendo y obedeciendo las instrucciones de parte de Dios, aún dentro de la cueva. Por otro lado, también compartía la historia de Acab. Acab también pasó una situación crítica, también entró en depresión, pero por otro motivo bien distinto que el de Elías. Compartía de que él se había encaprichado de la viña de su vecino Nabot, y él quería la viña sí o sí, hasta el punto que se desanimó y quería sí o sí esa viña, a tal punto de conseguirla a cualquier precio, el asesinato de Nabot, dueño de la viña. Dice que en el momento que él supo que lo asesinaron, él se apoderó de la viña. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay diferentes maneras de pasar por momentos críticos en la vida, lo que debemos de autoexaminarnos y saber por qué estoy pasando por una situación. Si yo estoy en una situación crítica en mi vida, a lo mejor es por malas decisiones que he tomado. A lo mejor es porque he estado en pecado, entonces ¿qué tengo que hacer? Venir delante del Señor, decir, Señor, perdóname, y tener un arrepentimiento genuino, que significa cambiar de dirección en mi vida. Pero no fue así el caso de Acab, porque aún cuando el profeta Elías fue a confrontarlo, él dijo, aquí viene mi enemigo. Y en lugar de como David tuvo la actitud de un arrepentimiento cuando el profeta vino y lo confrontó con el mismo pecado, Acab no lo tuvo. Así que cuando anhelas algo en tu corazón, preséntalo al Señor y recuerda que lo que Él tiene para ti siempre es lo mejor, porque Dios sabe lo que nos conviene, ¿sí o no? Siempre ponemos el ejemplo del coche, ¿verdad? A mí, yo me acuerdo cuando saqué el carnet de conducir,
A mí me gustaba pisar el acelerador. Me encanta la velocidad. Yo digo, a mí me regaló, si un día me quieres hacer un regalo, mándame a Madrid, al Fórmula 1, y él me dice, no, porque te vas a matar. Y yo, pero yo quiero, y dice, no te voy a regalar eso, no me quiero quedar viudo. Entonces, le estaba probablemente pidiendo algo que no me convenía, pero yo lo quería. Me estoy explicando. Son cosas que a lo mejor no nos convienen, pero a veces es algo tan sencillo como una viña, porque Acab tenía una viña mejor que la de Nabot, pero él se encaprichó en esa. Así que cuando tengas un anhelo en tu corazón, preséntaselo al Señor y recibe instrucción de parte de Dios. Recibe lo que Dios tenga para ti, porque así tú puedes fluir en el Espíritu Santo mediante el don que Dios te ha dado. Esto a modo de resumen de estas últimas 2 semanas, porque ahora bien, como dije, Elías no se quedó viviendo en la cueva. Salió con instrucciones claras de parte de Dios y vamos a leerlo en Primera de Reyes 19, del 15 al 16. Dice así. Y el Señor le dijo, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meholá, ungirás por profeta en tu lugar. ¿Saben qué? Elías estaba cansado, estaba ya terminando su llamado, y a Dios, que nada se le escapa, le dijo, ok, Elías, recupérate en la cueva, descansa, come, yo ya tengo un sucesor para ti, que es Eliseo. Y hoy vamos a ver cómo es ser llamado por Dios y cómo es recibir la unción para ello, con el ejemplo de Eliseo. Y vamos a leer en Primera de Reyes 19, de 19 al 21. Y partió de allí Elías y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Qué casualidad, ¿no? Dios le da la instrucción, sale caminando y se encuentra ¿a quién? A Eliseo. ¿Y qué hizo Elías? Obedeció, le prestó atención. Pudo haber seguido de largo, dije, ay no, este me va a quitar el puesto. Sigamos leyendo. Y él estaba con la última. Elías pasó donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete pues, que te echo yo. Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne, y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Y he sacado 3 puntos de aquí, aunque de aquí podríamos sacar 8 o 10, y si es el pastor, hasta un estudio bíblico de 3 meses. Pero me llama la atención cómo Elías obedeció en todo momento, porque no tuvo celos, no tuvo envidia, porque los hombres y las mujeres de Dios no tenemos celos ni envidia, porque el amor echa fuera todas esas cosas. Cuando fluye el amor de Dios, tú quieres que la iglesia crezca, que sea edificada. Y en el momento que le vio, le echó encima su manto. Quiere decir, mi llamado te lo estoy pasando a ti. Le estaba haciendo ese traspaso, digamos, de llamado. Y conocemos la historia de que Eliseo le pidió la doble porción, ¿verdad? En otras traducciones dice 2/3 de tu espíritu. Y sé que muchos tenemos este anhelo en nuestro corazón, pero para recibir lo que recibió Eliseo tenemos que tener en cuenta varios puntos. En primer lugar, Eliseo, cuando recibió el llamado, se puso al servicio de Elías, ¿sí o no? Cuando uno recibe el llamado, lo mejor que puedes hacer es ponerte bajo una autoridad. Mentor, padre espiritual o como quieras llamarlo. Hoy en día lo que usamos son las iglesias locales. Sé que por ahí mucha gente suelta, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo oro en mi casa, está muy bien. Pero si tú no te pones bajo una autoridad al servicio de otra persona, por mucho llamado que tú tengas, no vas a poder servir. ¿Por qué? Porque Dios no puede, sí, Dios sí puede, pero Dios usa el tema de autoridades para instrucciones, para seguir como lo hizo Elías con Eliseo. Y uno no sale al llamado directamente, por mucho que sea Dios quien te está llamando,
pero debe ser siempre con la dirección del Espíritu Santo. Hoy en día vemos mucha gente que yo siento, yo veo y quiero, pero hay un orden dentro de las cosas de Dios y las cosas tienen que seguir un orden, ¿sí? Y hoy en día hay muchos que actúan por su cuenta, aún dentro de las llamadas denominaciones evangélicas. Las conocemos, tienen una visión y todas esas cosas son necesarias, pero Dios dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es de hombre. Las instituciones humanas son eso, instituciones humanas, y son necesarias para dar a Dios, al César lo que es de César, pero a Dios hay que dar a Dios. A nosotros, me acuerdo, me ha llegado gente y dice, bueno, yo abrí iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy bajo tal denominación y me han dado iglesia y me han dado instrucciones. Digo, pero ¿tienes llamado de Dios? Y se quedan callados. Lo primero que uno debe de recibir es el llamado de parte de Dios y luego las demás cosas nos vendrán por añadidura. Sé que primero lo que tenemos que hacer es ponernos al servicio de otro para poder aprender, para ser instruido. Y también dice, el sabio no es el que aprende sus errores, sino que aprende de los errores de los demás. Y si una cosa hacemos bien es equivocarnos. y siempre decimos, no sé si creo que fue a Pastor Ricky cuando lo ungimos, o no me acuerdo a quién, y dice, pero ¿cómo lo hago? Digo, mira, pégate al que tú consideras el mejor pastor para aprender tu llamado. No porque lo hagamos bien, no porque lo hagamos perfecto, sino para tú recibir esa instrucción de parte de Dios. Y nosotros creemos en las conexiones espirituales que son las que te llevan al propósito de Dios. Ojo, conexiones espirituales, no con el que me sienta bien, no con el que me caiga bien, no con que me dé palabras bonitas, no. Las conexiones espirituales a veces son las más raras, las que menos amor te gustan, o a lo mejor por donde tú menos pensabas que Dios te iba a llevar. Así que siempre busca conexiones espirituales. Por otro lado, Eliseo estaba dispuesto a dejarlo todo. Y me llama la atención una cosa. Eliseo pidió a Elías que le dejara despedir a su padre. Elías le dijo, tranquilo, vete y luego vuelve. Elías siguió su camino, no esperó. Y me recuerda la historia que contó Jesús cuando alguien quería seguirlo. Y Jesús puso este ejemplo en Lucas 9, 59, 60. A otro dijo, sígueme. Pero él, Jesús, le dijo, el que le quería seguir, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Y yo le dije, Señor, ¿cuál es la diferencia entre este que quería seguirte y entre Eliseo? Porque la petición pudiera parecer la misma, ¿o no? Deja que me despida de mi padre. Y en mi opinión creo que el que quería seguir a Jesús simplemente le estaba poniendo una excusa. Y ante un primer requerimiento de que Jesús le está diciendo, sígueme, ya faltaba poco tiempo, Jesús no tenía tiempo para esperar. Le quedaba poco tiempo para en estar sobre la tierra. ¿Y acaso es lícito despedirnos de una familia para seguir a Jesús? Imagínate que mañana Dios te dice, eres llamado misionero o misionera para la India. Te vas mañana ya toma el billete y te vas. Y tú me dices, déjame despedirme de la familia, ¿será lo correcto, sí o no? Sería lo más lógico, ¿verdad? Oye, por lo menos deja que despedirme. Pero es que el que quería seguir a Jesús no era una despedida de sí, yo te voy a seguir, voy a despedirme. El que quería seguir a Jesús le dijo, no, deja que arregle mi herencia, deja que entierre a mi padre, deja que ocupe mis posiciones, cuando yo me jubile, cuando yo tenga mi casa paga, cuando yo ya no tenga deuda, cuando ya mis hijos sean mayores. Y esos saben que son excusas para seguir a Jesús. A cambio, Eliseo estaba dispuesto a seguirle, hasta tal punto que cogió lo de Agar, lo quemó para el holocausto, para asar los bueyes. O sea, se estaba quedando sin trabajo. Estaba entregando su herramienta de trabajo, se estaba quedando sin nada. Eliseo estaba dispuesto a dejarlo todo. ¿Cuántos están dispuestos realmente a dejarlo todo por Dios y para Dios? Decimos amén, ¿verdad? Mañana vayan, vendan sus casas, sus coches y sigan a Jesús. Quiero verlo. El martes me cuentan. Pero
hay que estar dispuesto a dejarlo todo por Él, y eso conlleva morir a uno mismo. No a todos nos va a pedir lo mismo, por eso no nos podemos comparar con otros, porque tu llamado quizás sea distinto al mío. Mis anhelos quizás sean otros distintos al tuyo. Mis ídolos pueden ser otros distintos al tuyo. Porque la idolatría a veces creemos que son los santos y las vírgenes, pero muchas veces hay idolatría a otras cosas. Al ego, al yo mismo, a mi trabajo, a mi posición social. Y esos son ídolos que Dios tiene que eliminar dentro de nosotros. Porque cuanto más menguemos, más crece Él. Así que no puedes comparar tu llamado a del otro, porque te va a pedir en base a tu preparación para tu llamado. Entonces, ¿acaso para irme de misionero a la India será la misma preparación que para un pastorado aquí, por ejemplo, en Tenerife? ¿Ustedes qué piensan? Dios es el mismo. Los dones podríamos decir que es lo mismo, porque el misionero donde vaya va a tener que pastorear, evangelizar, va a tener que hacer muchas cosas. Pero la preparación no es lo misma, la petición no es lo mismo, porque aquí en Tenerife, mientras estamos a lo mejor en nuestro hogar, esta persona va a tener que dejar todo para irse a la India. Probablemente tenga que vender todo lo que tiene para pagarse las cosas. Me llama mucho la atención, ahora no me acuerdo qué general de Dios fue, pero él era en Estados Unidos y Dios lo había llamado a Australia. Y estamos hablando del siglo pasado, que tenía que coger un barco para salir de Estados Unidos para llegar a Australia. Y mientras iba en ese trayecto, le dijeron, dice, mira que en Australia para entrar necesitas visado y necesitas tener, no sé si $500, $50, lo que hoy en día podríamos decir a lo mejor 2.000, 3.000 euros. ¿Saben cuánto tenía él? Ni un chavo. Y él dijo, yo cuando leí eso dije, yo en el barco probablemente me hubiese derrumbado y ya Dios no me llamó, y me vuelvo para atrás, ¿sí o no? ¿Saben qué dijo él? Dijo, yo vengo de parte de Dios, así que Dios se encargará. Dice, cuando él se bajó y las autoridades le dijeron, oiga, esto y esto son los requerimientos, dice, mira, no tengo nada, pero vengo de parte de Dios porque Él me llamó y vengo a predicar. Dice que las autoridades lo abrazaron, lo recibieron y dijeron, estamos orando para que vengan a predicar la palabra de Dios. Pase para adentro. ¿Qué quiere decir? Que a veces queremos que se acomoden todas las cosas para acudir al llamado de Dios, y Dios no trabaja así. Dios no funciona de esa manera. Eliseo no le hizo una lista de preguntas. A ver, Elías, si yo te sigo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cuántos hubiesen preguntado eso? Si yo voy contigo, ¿cuál va a ser mi tarea? Porque claro, tú eres profeta, yo no sé, ¿qué voy a hacer yo contigo? Eliseo no le hizo ninguna pregunta. Dice que él dejó todo y le siguió. Y esas son las personas que Dios busca, los que están dispuestos a dejarlo todo, igual como los discípulos lo dejaron todo para seguir a Jesús. Porque los 3 años y medio que los discípulos estaban con Jesús, dejaron trabajo, dejaron familia y dejaron todo aparcado durante 3 años y medio. Y luego ya todo el tiempo que vino después. Y también tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham le dijo, sal de tu parentela. Y Abraham obedeció, pero ¿qué pasó? Se llevó a su sobrino Lot. Y caminó con él, y llegó un momento donde él tuvo que despedirlo, es decir, porque habían crecido mucho, la familia pastoral de Lot, la familia pastoral de Abraham, ya no podían convivir juntos, dice, tenemos que separarnos. Cuando Dios te llama, tienes que obedecer con todo y en todo. Por muy buenas intenciones que tuviera Abraham para con Lot, no dejan de ser buenas intenciones. Y el reino de Dios no funciona con buenas intenciones. Y esto yo lo tuve que aprender por las malas, así que mejor aprenderlo por las buenas, que con buenas intenciones no funciona el reino de Dios. Porque ¿acaso creemos que podemos aconsejar a Dios? Si Dios te dice, vete a tal sitio, vete solo, vete sola, ay no, mejor me lleva a mi amiguito, a mi amiguita y no sé cuánto. ¿Acaso Dios no se le escapa? Nada. Él conoce hasta el último pelo que tenemos en la cabeza. ¿Cómo no va a conocer nuestro futuro? Así que tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. Entonces, ¿tengo que dejar todo para seguir al Señor? No, pero sí tengo que estar dispuesto. Ponéselo delante del Señor. No hagas lo que haga tu hermano de al lado, no hagas lo que tu hermana de al lado haga, no hagas lo que haga la iglesia enfrente, no. Haz lo que Dios te pide que hagas. Y así Él
te va a llevar a ese propósito, a ese llamado tuyo, para que Él pueda ungirte. Y entre otras cosas, Eliseo tenía carácter para recibir la doble porción. Y me gusta aclarar esto siempre. Es bueno tener carácter, pero no es bueno tener mal carácter. A veces cuando decimos, esta persona tiene carácter, ¿qué pensamos? ¿Te tiene una mala leche? No. Tener carácter es saber quién soy, sin que nadie me mueva, y mantenerme sobre la roca firme que es Cristo. Y cuando digo que una persona tiene carácter, es algo bueno. Sobre todo los niños, cuando son pequeñitos, a veces se le ve y dice, es que este niño no hay quien lo convenza a lo contrario. ¿Verdad? Que se mantienen lo que quieren y eso es algo bueno, pero los padres nos toca enseñarles cómo gestionar eso, cómo liderar, digamos, esa emoción que ellos tienen de ese carácter, porque hay que manejar ese carácter e instruirlos en la palabra de Dios. Eso mientras son niños, cuando ya somos adultos ya no es tan fácil, ¿verdad, pastor? Porque ya somos mayorcitos, creemos que nos la sabemos todas y no nos gusta mucho ser corregidos, ¿verdad? Nos creemos como, ay, yo soy adulta, como que me están diciendo, y no es por nada malo, es para desarrollar el carácter que Dios pone en cada uno de nosotros. Pero si tuviéramos falta de carácter sería un problema, porque nos podría pasar como le pasó a Saúl. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Le importaba más lo que opinaba el pueblo que lo que opinaba Dios. Cuando el profeta Samuel le dijo, espera por mí, y el pueblo decía, no, vamos a presentar ya el holocausto, y se le ocurrió presentar el holocausto, que no podía hacerlo. No era ni levita ni profeta, no estaba llamado a hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tienes ese carácter, cualquier persona te puede sacar del llamado que tú tienes. Cualquier persona te puede sacar de la misión que tú tienes asignada de parte de Dios. Por eso es importante que nuestro carácter sea forjado. Y fue ungido Saúl y se dejó llevar por la gente en lugar de por Dios. Y esto es un punto importante, porque no podemos vacilar con lo que Dios te ha dado, con tal de caerle bien a la gente. Cuando somos llamados por Dios, cuando entramos en el reino de la luz, automáticamente se produce una lucha con el reino de las tinieblas. Automáticamente estamos en batalla, estamos en guerra, no con las personas. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y principados. Amén. Entonces, pero al igual que Dios usa a las personas, el otro también usa a las personas y suele filtrarlas aún dentro del pueblo para desviar a los líderes. Por eso es importante tener el carácter. Pero tampoco se trata de imponerte y buscarte el odio de las personas. Todo siempre tiene que ser filtrado por el amor de Dios. Y ahí tenemos el ejemplo claro de Jesús. Jesús lo admiro en el sentido de que Él primero se despojó de su gloria, se hizo igual a nosotros, un ser humano, sintiendo y padeciendo todo lo que nosotros estamos viviendo, para dejarnos marcados el camino, la verdad y la vida, para instruirnos a lo que Él nos dejó con sus palabras, con los hechos. Porque Jesús, cuando estaba ante los fariseos eran conocidos de la palabra, eran conocidos de las leyes, pues les hablaba con las leyes y incluso los llegó a llamar sepulcros blanqueados. Eso hoy en día podríamos decir casi un insulto. Eso si hoy cojo al papa, a un cura, a un pastor, le digo, tú sepulcro blanqueado, no sé qué, arrepiéntete. Podría entenderse como una falta de respeto, pero Jesús sabía con quién estaba hablando. A cambio, la mujer samaritana le habló con paciencia, con amor, no le echó nada en cara de sus pecados. Le dijo, ¿dónde está tu marido? Dice, no tengo marido. ¿Acaso Jesús no lo sabía? Jesús sabía que ella no tenía marido, que había estado con 5 hombres. Pero Él no vino para echarle nada en cara. Lo que quiero decir que tener carácter tiene que ser filtrado por el amor de Dios siempre. Sin imponerte, sin odio, sin ira, sin rencor. Porque el liderazgo, la autoridad,
se ejerce desde el amor de Dios, manteniéndonos en lo que Dios nos dice. Y ese fue el llamado de Elías, que como dije antes no era fácil porque estaba entre gente obstinada. Dios les dice, no hacían caso. En capítulos anteriores del Antiguo Testamento, podemos ver cómo los profetas le advierten al pueblo: cuando ustedes vayan a pedir rey, sucederá eso. Y pasó tiempo después que ellos ya estaban pidiendo rey, porque Dios se anticipa a nuestros movimientos. Dios nos ama tanto que nos va poniendo señales: no vayas por aquí, no vayan por ahí, no hagan eso, no hagan eso. Porque Dios sabía que iban a pedir rey. Dios sabía ya lo que iba a suceder. Dios ya sabía lo que tú y yo vamos a hacer o vamos a pedirle. Por eso, tener carácter es tener en cuenta a Dios, la palabra de Dios y la opinión de Dios, sirviendo a una autoridad. El ejemplo está en Jesús. Y para terminar, me gustaría hacerlo con estos versículos que están en 1 Corintios 13, los versos 8 al 13. Todo el capítulo habla acerca del amor. Dice: el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si me acompañas, por favor, una guitarra. Años atrás dábamos muchas clases bíblicas acerca del Génesis, Apocalipsis, todas las perlas y profundidades que hay en la palabra de Dios, que son muchas. Pero faltaba un ingrediente importante, que era el amor, la visión de parte de Dios y el propósito y objetivo al cual Dios nos había llamado. Y nos dio este versículo, dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿hay que dejar de estudiar la palabra? No. Pero la palabra de Dios sin el Espíritu Santo es muerta. Porque la palabra sin el Espíritu Santo es una espada que puede matar, porque puede traer religiosidad, puede traer una lista grande de cumplir normas. Y conozco gente que no practican ninguna religión y tienen esos valores y tienen una vida digna, vamos a decirlo de alguna manera, pero no tienen a Dios en su corazón. Entonces, ¿de qué nos vale conquistar el mundo si perdiéramos nuestra alma? Porque ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Entonces, para recibir la unción de Dios debemos tener en cuenta de estar al servicio de otro que el Señor nos puso. Hoy en día generalmente una iglesia local. De estar dispuesto a dejar todo para y por el Señor. De tener carácter y el carácter de Jesús en nosotros. Podemos venir a la iglesia, podemos orar, podemos hacer un sinfín de cosas, pero si no estamos dispuestos a eso, no vamos a llegar más allá de lo que Dios nos quiera entregar.